Bienvenidos, en este video les hablaremos sobre programación en Python, presentado por Astrid González, Danielis Vega y mi persona Kelly Chung. Concepto: Python es un lenguaje de alto nivel de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. Se utiliza para desarrollar aplicaciones de diferentes tipos, como lo son Instagram y Netflix. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta parcialmente la orientación a objetos. También soporta la programación imperativa y programación funcional. Tenemos las reglas del lenguaje. Estas son reglas que definen cómo se debe escribir el código dentro del lenguaje de Python. Tenemos las reglas en los comentarios, que son bloques de textos usados para comentar el código. Se inician con un signo de numeral y todo lo que vaya después de la misma línea será considerado un comentario. Tenemos en identificación y bloques de código. El Python, los bloques de código se representa con identificación. Y aunque hay un poco de debate con respecto a usar tabulador o espacios, la norma general es utilizar 4 espacios. Esto permite al programa definir o diferenciar quiénes están dentro del bloque. Reglas en líneas múltiples. Al una línea de instrucción ser muy larga, podemos hacer uso del signo de barra inversa para romper el código en varias líneas. Esto hace que el código sea mucho más legible. Si está dentro de un bloque rodeado con paréntesis, bastaría con saltar a la siguiente línea, como se ve en el ejemplo. Se puede hacer lo mismo para llamadas a funciones. Reglas al crear variables. Para crear variables se puede usar el signo de igual, pero también podemos asignar el mismo valor a diferentes variables, como se ve aquí, o podemos asignar varios valores separados por coma. Tenemos reglas al nombrar variables. Se debe tener en cuenta que las mayúsculas y las minúsculas son importantes. Tampoco significa lo mismo. Por otro lado, existen ciertas normas a la hora de nombrar variables. El nombre no puede empezar con un número. Tampoco se permite el uso de guiones y tampoco se debe usar espacios. Lo mismo va para el uso de nombres reservados para Python. Estos no se deben de usar. Tenemos reglas para el uso de paréntesis, que da prioridad a unas operaciones aritméticas sobre otras. También pueden ser aplicados a otros operadores como los relacionales o de membresías. Tenemos reglas en variables y alcance. Es necesario conocer el alcance de las variables, puesto que pueden tener un alcance global y local. Palabras claves o reservadas. Estas son palabras predefinidas que tienen un significado especial y que no pueden ser utilizadas para nombrar cualquier variable, función, clase, etc. Python tiene un total de 33 palabras claves que se distinguen entre mayúsculas y minúsculas. La mayoría de ellos, excepto true, false y none, están escritas en minúsculas. Entre las más destacadas tenemos AND, que es un operador lógico. El operador AND generará true cuando ambas condiciones son verdaderas, de lo contrario se devolverá false. Tenemos el def, que define una función en Python, el for, que ayuda a controlar la ejecución de los bucles, el from, que se utiliza con la importación para importar cualquier función. Tenemos el if, que representa la declaración if, cuyo cuerpo se ejecuta cuando la condición es true, es decir, verdadero. Tenemos el while, que representa el bucle while, o sea, mientras. Tenemos el none, que representa un valor nulo. A continuación les dejo con mi compañera Astrid González. Hola compañeros, yo les hablaré sobre las variables que nos ofrece Python. Los tipos de variables en Python se definen o tienen el concepto de estructuras con elementales o elementos del lenguaje de la programación. Son aquellos componentes básicos que tienen todo tipo de datos o variables, o sea, la información, que contienen los valores de datos puros o simples, como aparecen en pantalla.
Aquí en la imagen nos muestra algunas variables que podemos encontrar en Python. Yo se las definiré una a una. Enteros. Las variables enteras son aquellas que se utilizan para representar datos numéricos y más específicamente enteros, como lo dice su nombre. Y estos pueden ser tanto positivos como negativos. Como en la imagen nos presenta, aparecen años, un ejemplo de años, días, edad, etcétera, que nos presentan que los datos son enteros, no conllevan decimales y pueden ser tanto positivos como negativos. También tenemos float y bol, que son sus nombres, sus siglas en inglés, que float viene del nombre flotantes y se utilizan para representar números de coma flotantes o con decimales, es decir, como ya lo dije, que son variables que se le puede meter datos con decimales como pi, un peso, una temperatura, etc. También tenemos bol, que son los tipos booleanos en Python, que son los binarios, que pueden tomar valores tanto verdaderos, true, o falsos, false. Y son muy utilizados para expresiones con condiciones u comparaciones. También tenemos el string, que es el que conlleva arreglo de caracteres que forman cadenas para formar una frase, una oración o un mensaje por lo general. Y se utilizan entre comillas dobles o triples, como aparece en pantalla el ejemplo que nos dice que el profesor, entre comillas, Sergio Castaño Giraldo, etc. Ahora les hablaré sobre las constantes. Las constantes se definen como un tipo de variable, la cual no es cambiada, sino que es estática, no cambia. Esto ayuda a las constantes como contenedores de información, para que más adelante no sean cambiados. Los tipos de constantes, bueno, no los tipos, la manera en que se presentan las constantes, por lo general son en mayúscula. Siempre son en mayúscula y están separadas por un underscore o mejor conocido como barra baja o barra al suelo, así como aparece en pantalla. Vale, ahora le hablaré sobre los tipos de datos. En Python existen varias cantidades de datos o diversos tipos de cantidades de datos con diferentes características y clasificaciones. Los tipos más básicos son los booleanos, los numéricos, que esos son los que se le puede agregar información o datos numéricos, ya sea enteros, decimales u complejos, y las cadenas de caracteres. Pero también existen otros tipos de datos en los que podemos encontrar las secuencias, los mapas, los conjuntos, los iteradores, clases, instancias y excepciones. Y en cada uno, bueno, hay un subdato que vendría siendo en la secuencia los tipos de list, tuple y range, mapas el tipo dict y en conjuntos el tipo set. Muchas gracias. Y por consiguiente, mi compañera Danielis les hablará más sobre el tema. Bien, yo les estaré hablando de las sentencias y bucles en Python. Primeramente, ¿qué es una sentencia? Una sentencia en un lenguaje de programación tarea. Cada programa consiste en una secuencia de sentencias. Las sentencias de entrada. La función input permite obtener información en la terminal desde el teclado. Al momento de ejecutarse esta línea en la consola, esperará que ingresemos el texto que necesitamos y demos un enter para continuar y guardar el valor capturado en una variable de programas. La sentencia de salida en Python. La función print es sin duda una de las instrucciones más sencillas y que estaremos utilizando, ya que nos permite mostrar información por consola como mensajes, números o valores de una variable. Para su uso, solo le pasamos en los argumentos lo que deseamos mostrar en las consolas. Una sentencia condicional nos ayuda a controlar el flujo de nuestro programa, decidiendo si unas líneas de código tienen que ejecutar en función de si se cumple una condición preestablecida. Algunos tipos de sentencias condicionales son la sentencia if, la sentencia else, la sentencia elif, la sentencia pass y la sentencia then. La sentencia if es una condición o expresión booleana
que se evalúa como verdadera o falsa. Se requiere el uso de 2 puntos al final de cada condición. Todas las líneas de código a ejecutar, si se cumple la condición, tienen que estar indentadas respecto a la sentencia if. A la sentencia if se le puede añadir opcionalmente una sentencia else. Esta sentencia contiene el código que vamos a ejecutar en caso de que no se cumpla esta condición. También se le puede añadir un número indefinido de condiciones adicionales mediante la sentencia elif, la cual es una abreviación de else y if. De esta manera lo podemos continuar haciendo con la sentencia pass como con la sentencia then. El bucle for. El bucle for se utiliza para recorrer los elementos de un objeto iterable, ya sean listas, tuplas, conjuntos, diccionarios, entre otros, y ejecutar un bloque de código en cada paso de la iteración. Se tiene en cuenta un único elemento del objeto iterable sobre el cual se puede aplicar una serie de operaciones. Hagamos una pausa. ¿Qué es una iterable? Queremos decir con esto que permite recorrer sus elementos del uno a otro. Les hablaré de la sentencia while. La sentencia while es ejecutar rápidamente un bloque de código mientras se cumpla una condición. Para concluir, vamos a resumir o llegar a un fin de lo que Python ha ido subiendo y ascendiendo con el paso de los años. Trepidar aquellos lenguajes que parecía que se iban a quedar para siempre. Este es un lenguaje fácil de aprender e ideal para aquellos programadores que se están iniciando, ya que posee una variedad y un sinfín de usos, como han sido explicados anteriormente. Muchas gracias por su atención.